Buenos días. A continuación vamos a ver las siguientes imágenes del arte en Grecia y Roma en sus diferentes épocas. Aquí les presentamos el mapa de Grecia situado en el continente europeo. Grecia, época prehelénica. Las culturas de Creta y Mícenas, cuna de civilización, tenemos estatuillas, pinturas en fresco y la máscara del rey Agamenón del periodo micénico. En este mapa podemos ver la ubicación de la cultura de Mícenas. En esta imagen tenemos la Puerta de los Leones. Los autores son los Mícenas. Su técnica realizada con grandes piedras talladas en forma de triángulo, que significa la obra. Es una entrada principal a la ciudad de Mícenas, al sur de Grecia. Sus características principales tienen muros ciclópeos, deja ruinas de Aerolópolis en triángulo, tiene 14.80 metros de alto y 7.23 de ancho en el periodo del siglo XIII a.C. El arte minoico o cretense fueron unos grandes artistas como la escultura, la pintura y la cerámica. En esta imagen podemos ver de sus grandes artes que tenían la escultura, la pintura en frescos y la cerámica. La Grecia primitiva o siglos oscuros, en el siglo XI y IX a.C., se agruparon en varias aldeas para formar ciudades como Esparta y Atenas. Eran gobernadas por reyes. Aquí tenemos una imagen de la literatura de la Ilíada y la Odisea por Homero. En esta imagen, la antigua Grecia, 490 años antes de Cristo, los primeros vestigios de la escritura, la colonización grecia, leyes del salón en Atenas y su gran arte que tienen en la cerámica y sus grandes planos matemáticos. En esta imagen vemos grandes esculturas de la época clásica. Aquí tenemos otra bella imagen de la escultura y arquitectura de la Grecia clásica. La etapa helenista en el cuarto siglo, 336 años antes de Cristo, el imperio de Alejandro Magno. Aquí tenemos unas esculturas de su busto de Alejandro Magno el Grande. Esta pintura representa el arte etrusco. Tenemos aquí, habitaron en el centro de la península itálica entre los siglos 8 y 7 a.C. En esta pintura vemos un fresco de músicos de la tumba de los leopardos. El arte romano en la monarquía. Acá tenemos una escultura en bronce que es de una loba con los gemelos que es Rómulo y Rémulo en bronce. En este mapa está la ubicación de Roma. La monarquía en la península itálica se fundó en el año 753 a.C., fusionada culturalmente por los latinos, sabinos y etruscos. Así creció la ciudad de Roma y el gemelo Rómulo fue fundador de la ciudad. La monarquía romana fue gobernada por reyes
fueron elegidos por la gente de Roma de forma vitalicia. En esta imagen tenemos a Roma República. República significa asuntos públicos donde la política se reparte entre el pueblo y el Senado. Se grabaron monedas y esculturas y edificios en el año 509, 31 a.C. Época imperial 31 a.C. al 476 después de Cristo. Siglo de oro romano, máximo esplendor, difusión del cristianismo. Hay conflictos internos, división del imperio, decadencia del imperio hasta el derrocamiento y el último emperador romano de Occidente. En esta imagen podemos ver el gran Coliseo romano o anfiteatro de Flavio, construido en el siglo I después de Cristo, en el centro de la ciudad de Roma, con una gran arquitectura para más de 50.000 personas, donde había espectáculos públicos. El paleocristiano fue un conjunto de manifestaciones en Roma en el siglo 0 al 476 después de Cristo. Comprende dos etapas: lo clandestino y la legalidad de la religión cristiana. Sus artes plásticas y arquitecturas eran una narración de los cristianos. El arte bizantino, el emperador Constantino decidió que fuera la capital la ciudad de Bizancio. Después se llamaría Constantinopla, hoy en día Estambul. El fin del imperio fue el 20 de mayo de 1453 y el fin de la Edad Media. Las manifestaciones en el arte bizantino, la arquitectura en basílicas, esculturas y la pictórica en mosaicos, íconos con influencia cristiana. Aquí podemos ver algunas características del arte bizantino, cómo estaban decoradas las iglesias y los mosaicos y cómo todo su arte iba sobre la religión cristiana. El arte románico en la Europa occidental durante los siglos XI y XII y parte del XIII, el estilo cristiano europeo, románico, español, francés, alemán, húngaro e italiano, su arquitectura con capiteles y una gran belleza en arte como la iglesia de Santa María de Agrumont. El arte gótico, estilo artístico que se desarrolló en Europa occidental desde el siglo XII hasta la implantación del Renacimiento en el siglo XV por Italia. En esta imagen podemos ver cómo en lo gótico sobresalió la arquitectura por sus grandes obras en las catedrales, con gran altura en sus torres, y las grandes pinturas en vitrales con representación del cristianismo. Muchas gracias.